Soy Luis Martínez, estoy en Redwick como DevOps, asignado a uno de sus más grandes socios comerciales en un proyecto que tiene que ver con eh, mantenimiento de una pasarela de pagos. Eh, Allá por el momento cuando me estaba uniendo a Redby, me encontré en un proyecto donde se estaban utilizando muchas herramientas que eran desarrollos en Python o desarrollos en Bash. Eran mayormente herramientas para proveer de un servicio, en el caso de Redis y Kafka, y otras que se utilizaban para más o menos mantenimiento y administración de diferentes elementos de la infraestructura. Habían unas que eran para manejo del orquestador. En el caso de este cliente se utiliza DCO. Es un orquestador que permite el mantenimiento de las tareas tal como las puede mantener Kubernetes. Tiene una metodología muy distinta de construcción y implementación y manejo, pero al fin su base es podernos dar una infraestructura para ejecutar nuestras imágenes Docker en un sistema de microservicios. Acá las herramientas eran para hacer un poco más amistoso el proceso de administración y estas herramientas estaban desarrolladas normalmente en Python y estaban quedando limitadas porque fueron desarrolladas para versiones anteriores de estos orquestadores. Y también existían unas herramientas para un tanto de manejo, que es bastante customizado para este cliente, del API Gateway Com. Es un servicio que nos permite hacer una especie de enrutamiento entre lo que es mundo fuera de la infraestructura de la plataforma contra los microservicios que estarían dentro de la plataforma. Ambas herramientas estaban desarrolladas para versiones anteriores y estaban quedando un poco delegadas y eventualmente teníamos algún tipo de problemas de compatibilidades con estas nuevas versiones del orquestador y del API Gateway que se estaban implantando porque había una necesidad de utilizar aquellas versiones más nuevas. Estábamos quedando en back level con algunos de esos servicios. La parte de estas imágenes era las de Redis y Kafka, era un entry point muy básico en Bash que hacía muy bien su cometido. En estas no vi ningún tipo de oportunidad como para eh, mejoras más allá de algún mejor manejo del log de lo que estaba haciendo y te mostraba. Y alguna otra cosa para suplir soporte para nuevas versiones. Donde sí vi varias oportunidades de mejora fueron en las herramientas que se utilizaban tanto para el orquestador como para el API Gateway. Aquí se estaban utilizando, como lo mencioné, Python y lo más que pude notarle a Python fue un poco de problemas en cuanto a performance, pero todos hemos trabajado con Python, es muy ligero, muy rápido de desarrollar en él. Existe una muy buena base de librería, pero siempre me estaba dando un poco de miedo a la parte de manejo de errores por lo que tiene que ver con el tipado y el lastre que tenía que ver mucho con lo que es performance. Para un poco poner en evidencia este performance de Python contra Go, que me había parecido un lenguaje bastante sencillo como para empezar a trabajar con él y no tenía este pechado
de performance, me ideé una prueba un tanto básica y fácil, que fue ponerlos a hacer una misma tarea de hacer creaciones, con el caso de la API Gateway de Com, unos endpoints y unos consumidores que dentro del argot de Com se conocen como consumers. Serían el API, lo que vamos a disponibilizar, y el consumer, aquellos que tienen la capacidad de poder acceder a ese API que se disponibiliza. Lo que me hice fue en Python y en Go un par de herramientas que lo que hacían era con datos pseudo aleatorios para no hacer saltar ninguna de las comprobaciones internas de COM, que creara n veces la consumers y n veces endpoint. Hice múltiples combinaciones de ciclos como de datos y llegué a alguna prueba de performance en cuanto a la diferencia que podía tener utilizando Go, que en esta gráfica que podemos ver está resaltado en color azul y gris, y Python, que está en rojo y naranja. En, en la media, Python resultó entre 6 y 7 veces más lento que Go, haciendo la misma tarea con los mismos datos, contra un con de prueba configurado de la misma manera y arrancando desde cero sin ningún tipo de configuración previa en ese código. Aquí me decanté rápidamente por poder aprovechar de esta facilidad que tenía Go para ser mucho más performante que otros lenguajes. Lo que me preocupaba un poco cuál era la curva de aprendizaje de este nuevo lenguaje y cuál tenía que ser el tiempo que yo iba a dedicar para poder aprender este lenguaje comparado con la que ya tenía de conocimiento de Python. Allí, revisando las características que podemos ver como una publicidad de Go, estaba que entre sus características que yo coloco acá como sus pro, tenía una sintaxis sencilla. Según el equipo de desarrolladores de Go, tuvieron en mente para el diseño usar una sintaxis muy parecida a C, pero con la simplicidad en mente, para hacerlo fácil de aprender, fácil de mantener. La cantidad de palabras reservadas acá en Go es bastante más chica que en otros lenguajes. Go tiene solamente unas 25 palabras reservadas, que si nos vamos a compararlos con el otro que tenía en mente, Python, Python tiene unas 28 palabras reservadas. Si ya nos vamos a otros lenguajes de un poco más alto nivel, como C++, con sus 70 palabras reservadas, o con C#, que tiene 77. Aquí podemos darnos una comparativa de la sencillez y simplicidad de la sintaxis. Habla en positivo de lo que el equipo de desarrollo de Go en su momento pensó para el lenguaje. Luego, una de las cosas que tiene Go es un soporte y una capacidad para poder tener concurrencia de operaciones propias dentro del mismo eh, lenguaje. No es algo externo que necesitemos pegar mano. Y es una forma muy simple de poder lograrlo. No tendríamos que ponernos a ver el grano fino de hacer que una tarea de las que estamos lanzando esté entrando luego de la otra, que no se pisen en el acceso a datos. Ya es algo que el lenguaje te provee desde sus librerías base, que lo podemos tomar como
como ya desarrollado para ser concurrente, para poder desarrollar con concurrencia. En Go existe un constructo muy lindo su filosofía es muy linda, algo ellos llaman Go Routines, son como unas especies de funciones anónimas que podemos utilizar para lanzar algo homólogo a como podemos hacer en Bash, un job en background, teniendo control sobre ese job y todo lo que éste pueda acceder. Una de las cosas súper eh, eh, vistosas de este lenguaje es yo puedo tener declarada dentro de una función como pequeñas subfunciones y las puedo lanzar. Estas Go routines las puedo lanzar de una manera secuencial dentro de usando una palabra, una función padre. Esa concurrencia tan simple y tan fácil de poder obtener, no la conseguimos de esa manera en otro lenguaje tan fácilmente. No al menos en lo que tocaba. Una de las cosas que muchas conversaciones me han dicho que este tipo de lenguajes que son compilados te añaden ese extra de tiempo para poder obtener un, un resultado. Pero resulta que este compilado, en el caso de Go, en el caso de C y los lenguajes que son compilados, nos da un regalo adicional que es la velocidad que podemos obtener con ese código que ya está en lenguajes máquinas, mucho más rápido que un bytecode que podemos generar con Java. El código fuente, como lo tenemos fuente, pasamos al compilador, obtenemos ese binario, la velocidad que podemos obtener con ese binario nos da el performance que tenemos en el caso de Go. Go tiene una pecha para los que estábamos acostumbrados a lenguajes tipo Python, que su tipado es dinámico, puedo ir sobre la marcha cambiando el tipo de datos que estoy utilizando. Está un poco más enfocado al tipado estático, aunque puedo obtener la versatilidad de un tipado dinámico en Go utilizando un constructo que tiene muy interesante, que son las interfaces. Estas interfaces puede significar en cualquier momento un apuntador a un tipo de estructura que le toca al programador resolver luego a qué tipo de datos infiere esta interfaz. Otra de las cosas bastante resaltantes que me parecieron útiles en cuanto a mi persona es la posibilidad de ser multiplataforma. Es decir, podría estar generando un código desde cualquiera de sus plataformas soportadas, porta Linux, Windows, Mac y FreeBSD. Era la posibilidad de que yo pudiera estar generando código en una máquina Windows y ese mismo código pudiera ser utilizado para compilarlo en una máquina Linux, que es mayormente donde generamos aquellas imágenes que vamos a utilizar. Este multiplataforma también viene con un añadido, que es la parte de compilado cruzado o cross-compile. Yo podría estar en cualquiera de las plataformas soportadas generando binarios para otra de las plataformas soportadas, simple y llanamente utilizando un flag que me lo indique. Una de las cosas que podemos lograr con Go, aunque hay ciertos autores que denominan a Go un lenguaje que no es para programación orientada a objetos, porque carece de la herencia como la conocemos, clásica y de herencia de clase. Puede ser logrado con algún constructo propio de Go, utilizando estructuras y utilizando interfaces.
Se puede llegar a un lenguaje que podemos denominar como orientado a objetos. Eh, el- los tres pilares de la programación orientada a objetos, que son la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo, puede ser logrado en Go a través de estos constructos que les he mencionado. Una de las cosas que tenía muy pendiente a la hora de todo esto desarrollo que me estaba planteando era con qué parte negativa o con qué desventajas en el momento de empezar a codear me podría encontrar. Hola Eh, Luis, discúlpame que te interrumpa. Quedan 2 minutitos para ah, avisarte y tenemos preguntas. bueno, este, entre las desventajas encontré secciones, falta de secciones como lo vemos en Java, falta de sobrecarga, es decir, que si quiero utilizar una función con un mismo nombre que acepte parámetros distintos, tendría que generar funciones con nombres distintos. Y algo que se echa mucho en falta es la genericidad. Eh, uno de los resultados que fue toda esta codificación fueron en librerías bases, herramientas de consola que utiliza estas librerías bases que se generaron. Eh, Generé una librería para hacer API Client contra los diferentes servicios como son Marathon y como lo es Con. Generé unas librerías para manejo propio de Marathon, librerías propias para manejo de Con, donde podemos hacer todas las operaciones básicas y avanzadas de estos dos. Y se generaron herramientas que lo que hacen es usar estas librerías y en estas herramientas nos enfocamos es en el manejo propio de la interfaz y las operaciones que necesitamos. Se generaron como una para el orquestador, que sería Marathon, y una para el API Gateway, que sería Con. Y además se desarrolló una mezcla que me pareció muy interesante es un API REST que obtiene una orden a través de un request y lo que hace ese lo recibe Go a través de una librería se conecta con Selenium y termina haciendo el trabajo que antes era manual y rutinario y propenso a errores. Lo logramos resolver de una manera un poco más automatizada. Eh, bueno, estamos ya en la parte de cuya, Maxi. Ah, bueno, muchas gracias Luis. No, por favor. Eh, bueno, a ver, acá hay unas preguntas en el chat. Tenemos 5 minutos, así que vamos a tratar de responder la mayor cantidad que podamos en el poco tiempo. Bueno, Primera de Diego, dice, una pregunta, ¿se está enseñando Golang en las universidades argentinas hoy en día? Hace año y medio entiendo que no se daba para nada. No sé si tenés idea de esto. bueno, sí, hay ciertas, como puede ser ad honorem, que están tratando de impulsarlo. Lo leí en uno de los grupos de Go a los que pertenezco acá en Argentina, un moderador que tengo entendido que tiene mucho presencia de esto en el ámbito educativo. Y leí que habían mencionado que esto lo estaban tratando de impulsar, sobre todo porque es un lenguaje muy nuevo, bueno, nuevo, 2018 para acá, más conocido, aunque tiene muchos más años en desarrollo. Sí, Espero haber respondido a la pregunta. sí, acá Eswin y Diego estaban diciendo que esto está bueno, que dice que cree que más que nada para entender cuánta materia prima hay en el mercado por el tema de cuánta gente está programando en Golang, pues si puedo tomar gente junior que al menos no le impacta tanto la curva de aprendizaje, por ejemplo, reprensar polimorfismo, manejo de excepciones, y etcétera, ¿no? Sí, la curva es muy leve. A mí no me llevó más de, bueno, eh, en profundidad no me llevó más de 3 semanas en darme cuenta cuáles eran los constructos base en los que apoyarme para hacer un desarrollo. Las librerías que mencioné acá, te las disponibilicé a la comunidad.
creo que está dentro de los enlaces que vamos a enviar al final. Esas librerías me llevaron algo más en concepción, algo más de 4 o 5 semanas, pero son un desarrollo que detrás de él, eh, unas 3 semanas en saber cuáles son los constructos bases del lenguaje. Es muy sencillo, es muy, luego que te agrada, puedes ser productivo en muy poco tiempo. Bien. Y Joaco pregunta, dice, ¿todo el equipo termina usando esta herramienta o era solo para DevOps barra operaciones? Es si se puede decir, a motus propio, tuve la iniciativa de este lenguaje para resolver estos dos problemas de los que mencioné, de las herramientas para administración del orquestador y del API Gateway. No hay otro tipo de equipo que esté trabajando ahora con Go, aunque tiene mucho campo como para utilizarlo ahora mismo. Hay herramientas de la parte de CI que también las estoy desarrollando en Go. Y el CI que tenemos implantado ahora utiliza 3 herramientas que están desarrolladas en Go ahora mismo. Pero se puede decir, un desarrollo que estamos teniendo en el proyecto donde estoy yo solamente. Buenísimo. Bueno, y ahí, bueno, sé que están tirando ahí los links, los están tirando ahí en el chat de Zoom, si les interesa más, están tirando todos los links del Q&A. Y bueno, creo que eso es todo. Luis,